de varios tipos de PLCs. Los primeros PLCs que existieron en Siemens, o que yo conozco, creo que hay unos más atrás, pero ya son muy viejos, son los 17200, ¿cierto? Esa familia es una familia de PLCs, en su tiempo yo creo que eran pues los más poderosos, pero pues es una familia de PLCs muy básicos. Son los 17200, esos PLCs se programan con un software que se llama MicroWin, Sintetizador de energía ¿cierto? automático. Entonces esa es como la Programa. parte de donde empezó pues la automatización en Siemens que yo conozco. Creo que hay unos antes que esa, pero son ya muy viejos. Entonces empiezan en el 17200 con un software que se llama MicroWin, ¿cierto? Luego de ese software de MicroWin lo pueden tener en esta máquina virtual. Esta máquina virtual, yo mañana voy a arreglar el disco duro mío, un disco duro que le falta un cablecito, y voy a pegarle esta máquina virtual a ese disco duro y se la voy a enviar a Reinaldo a Armenia, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es el objetivo, Reinaldo? Que usted saque esta máquina virtual y me regrese el disco duro otra De vez una, por correo, de ¿cierto? una. Entonces, en esta máquina virtual que ustedes están viendo en mi escritorio está una gran recopilación de software de Siemens. Es un poco pesada y requiere de un equipo pues medianamente bueno, ¿cierto? Ujú. Porque si el equipo Perdón, tiene malas... perdón, Sí, Eudín, perdón, Cristian, Sí, sí. graba la charla, por Sí, ya favor, con el software que se tú puede. tienes. Listo, Está en Eudín. proceso. vale. Entonces esta máquina virtual se las voy a hacer llegar a Reinaldo para que ustedes la tengan y las próximas charlas que tengamos sobre este tema la puedan ustedes hacer de ejemplos o puedan hacer pues interactuar con el software como tal allá en sus computadores. Listo. Entonces, empezamos con un software que se llama MicroWin, un software básico de Siemens, un software de los PLC 7200. Ese software realmente es como por comentarlos, pero no se los voy a enseñar a manejar porque ese software es muy viejo y ya si tienen algo en eso, es muy poco los equipos que existen hoy en día en eso, ¿cierto? Ujú. Ujú. Luego seguimos con un software que se llama Stick 7, ¿cierto? Stick 7 es un software que todavía viene en Siemens, que todavía existe, que hay muchos equipos en el mundo programados en Stick 7 y que es un software para programar PLCs de la referencia 300 y de la referencia 400. Esos PLCs S7300 y S7400 son desde la gama media a la gama más alta de Siemens, que es un S7400. Se programa en el software que se llama Stick 7. Ese software Ujú. también lo encuentran acá pues en esta máquina virtual, es este software de acá, ¿cierto? Es este el icono del software de acá. A partir del 2010, Siemens lanzó pues como la plataforma que es como el icono de ellos hoy después del 2010. Esa plataforma es muy amigable, permite programar PLCs desde la gama baja, media baja, hasta la gama alta de Siemens de 1500. Eh, Esa plataforma viene en varias versiones, lo que le comentaba a Reinaldo esta mañana. Una de las, digamos, de las dificultades que le ven algunos clientes a esta plataforma es que existen versiones y por generalmente cada año ellos van actualizando la versión. Entonces, en esa plataforma tenemos la versión 10.5, la versión 11, la versión 12, la versión 13, la versión 14, la versión 15 y a hoy tenemos la versión 16, al día de hoy. Creo que no hay versión, no han sacado nuevas versiones, van en la versión 16. Entonces, en esta máquina virtual, si ustedes se ven acá encima, Eudín se recortó muchísimo. tenemos instaladas varias versiones de... pues ni tantas. Sí, hola Reinaldo, ¿me escucha? Es que Reinaldo. se recortó mucho la señal. No, no sé qué dijiste, pero si fue importante, lo repite, si no, no. Bueno, no, vale. No, les estaba comentando sobre el Tía Portal, listo. Ujú. Entonces, en esta máquina virtual tenemos la versión 14 y la versión 15, ¿cierto? Reinaldo, es muy importante cuando usted va a enfrentarse a un programa, a un problema de programación en Siemens, de hacer alguna modificación, de encontrar algún error
que usted tenga la versión en la que ese equipo fue programado, ¿cierto? Ujú. Si usted solo tiene la versión 15 y el equipo está en la versión 13, no le permite comunicarse con ese equipo. Le va a salir un error que le dice que la versión que tiene el PLC no es compatible con la versión de software que usted está usando. Y le dice en qué versión está programado el PLC. En ese Ya. caso, usted tendría que ir a instalar la versión en la que está programado el PLC, ingresar a ese programa, hacerle un backup del programa que tiene el PLC y migrarlo a la versión nueva y volverlo a cargar en la nueva versión. Eso es Ujú. como, eso es como lo que se hace, ¿cierto? Eso es como lo estándar. Entonces, por lo general, uno en las plantas que tiene Siemens, si son muy organizados, pues todas las versiones, al paso que van sacando una nueva versión, van subiendo todos los equipos de versión y pues solamente tendrían en un computador una versión. Pero si, digamos, no tienen pues como esa costumbre, o más que todo nosotros que trabajamos en empresas de ingeniería, tenemos un montón de versiones porque no sabemos con qué cliente nos vamos a encontrar Eso iba a decir o yo. cómo nos vamos a encontrar el PLC que vamos a hacer. Solo sabemos que es Siemens y que se programa pues con TIA Portal, pero no sabemos en qué versión está, entonces nosotros andamos con el paquete de Con completo. todas las versiones completas. Sí, listo. Cuando ustedes instalan el TIA Portal, él automáticamente les crea una carpeta que se llama licencia manager. Esta carpeta, este archivo que es como eso que genera, es, llegan las licencias de Siemens, ¿cierto? Esto es importante, sí está en correr, dejan abrir, pero cuando van a abrir cuando van a abrir la aplicación, cuando van a abrir a mirar el ladder, les dice que no están licenciados. Eh, Acá se encuentran las licencias, entonces pues esta es una máquina virtual, yo se las voy a pasar, a ustedes no les va a tener problemas de licencia. Siempre que uno instala un programa de TIA Portal, le genera este archivo acá. Como en un recompilatorio de software de Siemens, esos son los software que les comenté, son los software para programar PLCs, ¿cierto? Ujú. Pero Siemens maneja también una serie de pantallas, de paneles, de PCs o de WinCCs. Las pantallas anteriores, las pantallas más o menos antes del 2010, esas pantallas se programan con un software que se llama WinCC Flexible, que también lo encuentran en esta máquina virtual. Las nuevas pantallas se programan con un software. Siemens clasificó las pantallas en dos tipos, en unas básicas que son las pantallas, tienen una resolución muy mala y pues son básicas realmente. Sí. Se programan con el mismo TIA Portal que se programan los PLCs, pero cuando ya se va a programar una pantalla Comfort, se programa con un WinCC que se llama WinCC Advanced, que se instala dentro del mismo TIA Portal. Las Comfort son las que tienen pues buena resolución y las otras como Eso. las TP son las que no, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una Comfort y una pantalla Basic? Que se le venden hoy en día en cualquier parte donde haya Siemens. Las pantallas Basic son pantallas que primero tienen solo un puerto de red y segundo, no permiten hacer librerías o faceplays, no permiten hacer algunas aplicaciones dentro de la pantalla y la resolución no es muy buena, ¿cierto? Y el táctil tampoco es pues muy bueno. Las pantallas Comfort son unas pantallas que son obviamente más costosas, que se programan con un software que se llama WinCC Flex, WinCC Advanced, que se instala dentro del mismo TIA Portal, que tienen dos puertos de red, que tienen mejor resolución y que permiten hacer faceplay, que son como unas librerías propias que uno crea en TIA Portal, ¿cierto? Entonces, comentándoles todo eso, uno instala normalmente los software de Siemens, es un paso de siguiente, ¿cierto? Ya. Una vez tiene uno los software instalados, tiene la máquina virtual que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que yo les estoy mostrando acá donde esta máquina virtual, ¿cierto? Tenemos esta máquina virtual. Ven, Esta es la máquina perdón, virtual. perdón, Odín, yo te hago una pregunta. Sí, Si es un cuéntame, aplicativo que Reinaldo. trabaja bajo Windows, ¿por qué desde un principio nos estás Eso. hablando de una máquina virtual? Eh, bueno, ¿por qué les estoy hablando de máquina virtual?
Una cosa importante, Siemens, toda sus diseños de su desarrollo de software lo desarrolla bajo Windows, porque ellos tienen un convenio con Windows y no consigues software para programar Siemens ni en Mac, ni en Linux, ni en no sé cuántos sistemas operativos habrán, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué lo manejamos sobre una máquina virtual? Porque es que resulta que el tema de las licencias de Siemens a veces es un poco complejo clonarlas, ¿cierto? Ya. Entonces, por cada equipo al que usted le instale su licencia, son licencias que es más complejo clonarlas. Digamos, hay ya unas maneras, unas magias que sabemos para hacerles unas copias, pero generalmente lo manejamos sobre una máquina virtual por ese tema. Por el otro Mm, tema por el otro tema por el que están montadas en una máquina virtual es porque algunas aplicaciones no corren en el Windows 10 muy bien, entonces están en el Windows 7. ujú. Si se va a manejar un TIA Portal versión 14, versión 15, versión 16, no tienes problema en instalarlo en el Windows 10. Pero si vas a manejar un TIA Portal versión 11 o versión 13, lo recomendable es instalarlo en el Windows 7. Si vas a manejar el TIA Portal la versión 10.5, que es el primer TIA Portal que existió, lo recomendable, no es que no es recomendable, solo funciona en XP, ¿cierto? Entonces, ese es uno digamos, de las de por qué tenemos una máquina virtual. Esta es la Comprendo. máquina virtual la que ustedes ven acá en mi escritorio y esta es mi computadora. En las dos están llenas de software de Siemens porque eso es lo que hago, ¿cierto? Ujú. Entonces, acá les voy a mandar es esta. Bueno, después de ese carretazo, les voy a mostrar una parte importante, ¿cierto? Digamos, ya entrémonos un poquito ya después de estos 10 minuticos de mostrarles los software, las cosas, cómo es la interfaz de TIA Portal, ¿cierto? Entonces, hagamos la interfaz de TIA Portal en mi máquina nativa para mostrarles una cosa. Eh, Vamos a abrir una versión 15, 14 de TIA Portal, ¿cierto? Les voy a enseñar una parte de lo que es el TIA Portal, de la estructura de programación de pantallas, de lo que es el Stick 7 y de las pantallas de Stick 7, ¿cierto? Mi objetivo hoy es como dejarlos un poco empapados de lo que es el TIA Portal, que es lo último y que seguramente, Reinaldo, es lo que usted se va a encontrar allá en el trabajo, Ujú. porque esto lleva 2010, 2020, más o menos, llevamos unos 10 años con eso y es lo que va a haber. Entonces, una vez abramos el TIA Portal, lo primero que nos dice, la primera interfaz que tenemos es esta, ¿cierto? Para esta interfaz, acá tenemos una serie de proyectos que fueron los que se abrieron las últimas veces y se cerraron bien. Generalmente uno los elimina. Son proyectos que quedan ahí como un histórico, ¿cierto? Pero pues los vamos a borrar todos para que no quede eso ahí que me estorba. Listo. Esta es la primera interfaz que nosotros vemos de TIA Portal, sí, pero la interfaz de programación. Entonces, acá nos hace como un recorrido de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice dispositivo, abrir un proyecto existente, crear un proyecto, migrar un proyecto. Este migrar un proyecto es para cambiarnos de proyecto de versión, ¿cierto? Ujú. Cerrar un proyecto, bueno, listo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo primero sería crear un proyecto o abrir un proyecto existente. Si vamos a abrir un proyecto existente, a través de acá examinar, pues buscamos en dónde está el proyecto, ¿cierto? Pero pues vamos a crear un proyecto nuevo. Listo. Al crear un proyecto, pues nos pregunta el nombre, ¿cierto? Y nos dice pues la ruta donde queremos que lo guardemos, como en todo software. Al darle crear, le haríamos crear y efectivamente él ya crea el proyecto en Tiaportal. Él ya creó el proyecto, ¿cierto? Eh, una vez se crea el proyecto, esta interfaz de acá, la primera, es como qué es lo que uno debe hacer. Entonces, configuración de un dispositivo, escribe un programa, configura objetos tecnológicos y configura un HMI. Es como el, cómo se hace un proyecto, ¿cierto? Pero como tal la interfaz, acá donde le hicimos vista del proyecto, es la interfaz de programación del TIAPortal. Esta interfaz la van a ver ustedes para cualquier software que se programe de Siemens, para programar variadores, para programar pantallas, para programar WinSys, esos sistemas de supervisión, para programar PLCs. Esta es la misma interfaz del TIA Portal. Entonces, una vez abierta el TIA Portal,
Acá en la parte superior tenemos pues unas barras de ayudas o unas barras como todos los software, ¿cierto? Donde tenemos en el proyecto tenemos lo normal, guardar un proyecto, abrirlo. Una parte importante es este de archivar un proyecto que más tarde, ahorita les comento para qué es. Acá tenemos pues como toda la parte de eso, ¿cierto? Eh, una vez se abre un proyecto, ¿cuál es el paso a seguir que uno debe hacer? Reinaldo, usted en sus otros PLCs, ¿qué es lo normalmente que hace? Crea un proyecto, ¿cierto? Y luego, ¿qué se hace? Seleccionar el PLC con el que voy a trabajar. El hardware. Sí, señor, se selecciona el hardware con el que se va a El trabajar. hardware, sí, porque no necesariamente. Entonces, Aquí aquí en en la este caso parte, puede ser un eso, PLC, una pantalla o lo que sea. Seleccionar el elemento. una pantalla. Eso. Entonces, acá donde dice agregar dispositivos, uno le da doble clic ahí y él lo lleva a lo que se puede programar en este software de Tiapo, lo que tiene hasta el momento instalado. Si este Ujú. software no tuviera el WinCC, pues no existiría aquí donde dice sistema PC, ¿cierto? Esto no existiría. Si no tuviera el WinCC Advanced, pues no existiría esto que dice HMI. Hay un no básico que solo tiene controladores, pero este tiene o programar controladores o HMIs o sistemas PC que son computadoras. Digamos que vamos a usar un controlador o un PLC. Entonces, ese es el hardware que vamos a montar primero, un PLC. Ese PLC se pueden programar estas familias. Ay, mira, ya está el S7400 en esta estación, pero nunca lo he programado acá. O sea, ya Entonces, está esa versión, el 300 y el 400 que decías tú que eran los de gama no, media alta, eso, que son viejos. el 300 sí se ha podido siempre programar en Tiaportal. Bueno, aquí es una parte importante, Reinaldo. Eh, Como todos los PLCs tienen un firmware, ¿cierto? El Sí. firmware es el programa base sobre el que corre el programa que nosotros corremos, ¿cierto? Que nosotros Ujú. programamos. Los PLCs S7300 y seguramente los 400 también que aparecen ya en el TIA Portal son PLCs que solo se dejan programar para firmware creados a partir del 2010, o sea, a partir de firmware más o menos 2.1. Si son firmware anteriores al 2010, firmware 1, 1.5, eso no se puede migrar a TIA Portal. Se tiene que quedar en Stick 7 porque no hay posibilidades de migrar eso a TIA Portal. Solo para firmware superiores a 2, 2.1, 2.2, 3, que son firmware nuevos, se pueden programar tanto en TIA Portal como en Stick 7. Y la versión del firmware de esos procesadores aparece en la etiqueta del dispositivo o uno cómo se da cuenta qué versión Sí, de firmware es. señor. Bueno, Reinaldo, eso es importante. La versión del firmware aparece en el PLC, pero uno puede tratar de migrar esa versión y subir las versiones superiores, ¿cierto? Actualizarla. Actualizar la versión del firmware. Pero eso es un procedimiento que se realiza bajo autorización del cliente con posibilidades de que el equipo sea, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando nosotros actualizamos un firmware, hay veces los actualizamos, otras veces le decimos de una vez que compre otro, pero siempre se le dice que hay posibilidades de que ese equipo no vuelva a servir, ¿cierto? Mm. Algunos suben de firmware. Entonces, muchas veces la versión del firmware que aparece en la placa no es la que esté, la que tenga, pero generalmente la que aparece en el PLC físico es la versión del firmware que hay. Comprendo. Reinaldo, me da un segundito que me está llamando mi papá. Claro, claro. Cristian, Es por acá. Cristian, Yo, rey, tenía el micrófono apagado. Voy a poner pausa. Cristian, Me oye, me si oye. tienes alguna. Bueno, Cristian. Vale. Bueno, Reinaldo, entonces, se pueden programar familias S7200, S7500, 300 y 400. Estas son las familias de los PLCs de Siemens. Digamos que vamos a programar un 1200, ¿cierto? Entonces, desplegamos Es acá. como el que a la gente más le gusta, ¿cierto? Ese 1200 yo lo escucho mucho. El 1200 es muy común, ¿cierto? Muy común, pero es un PLC gama baja. Y Es ya va de gama salida baja. también. Gama baja, a veces gama media, pero tiene sus limitantes, ¿cierto? ¿Cuáles Pero son ya sus limitantes? va de salida también ya. No, el 1200 va a seguir existiendo. Lo que pasa es que, digamos, al 1200 solo se le pueden instalar 32 módulos, ¿cierto?
Ya. Entonces es como un tope que tiene la CPU. Entonces usted Mm. solamente puede manejar 32 módulos y solamente puede manejar creo que dos periféricas como ETC 200, mientras que usted con un 1500 usted puede manejar periferias con ETC 200 y montar pues una planta mucho más grande, o sea, si usted ya va a hacer una cosa muy robusta o tiene pensado crecer al futuro hacia más módulos, hacia más entradas, hacia más salidas, pues montar un 1500 y un 1200 a veces quedarse pobre de procesador. También por Ujú, la capacidad de programa que se puede descargar sobre la memoria, que eso usted lo conoce. ujú. Entonces, Siemens maneja una parte importante que se llama SECTI, no sé si o seguridad. O sea, ¿has escuchado alguna vez ese concepto, Reinaldo? Security, no. Pues sí, sí, sí lo he escuchado y Eh, me imagino que puede ser, pero explícanos por favor. bueno, eh, mira que en el despliegue de los PLCs 1200 tenemos unos PLCs que son como verdecitos azulitos y tenemos unos que son amarillos. ¿Sí los alcanzas a ver? Sí, sí, alcanza a ver la diferencia. Listo. Los PLCs normales son los que son como verdecitos o azulitos. Los PLCs que son amarillos son PLCs de seguridades de Siemens. Tanto Siemens como Alan Bradley y creo que hay muchas otras marcas que han hecho una gran apuesta en eso y creo que en la petrolera lo más seguro es que te vas a encontrar con esos tipos de PLCs. Sí. Son PLCs de seguridad porque manejan eh, una programación y un tipo de hardware diferente. A ver, me explico. Digamos, nosotros tendríamos un sensor normal de que a nadie puede abrir esa puerta si ese sensor está, ¿cierto? Si nosotros con un PLC normal cogemos ese sensor y le puenteamos un pedazo de metal o lo que lo activaba, pues nosotros ya podríamos abrir esa puerta y meternos allá normalmente, ¿cierto? Ujú. Estos PLCs de seguridad lo que miran son flancos y no solo flancos, sino que por cada entrada, una entrada, digamos una entrada de seguridad, no tiene una entrada, sino que tiene dos entradas. Entonces, él tiene que ver las dos entradas con un intervalo de nanosegundos. Si no ve las dos entradas con ese intervalo, él se va a falla y no acepta esa entrada. Me hago entender, digamos, tenemos una entrada y un sensor, y ese sensor X, y ese sensor X no solamente va a una entrada, sino que tiene dos entradas al PLC. Si usted va a puentear esas dos entradas físicamente, tiene que puentearlas con el mismo cable y en el mismo momento, porque en el momento en el que él vea una diferencia entre una entrada y la otra, no va a aceptar esa entrada. Interesante, interesante ese concepto. Lo había escuchado, pero no sabía Eso. a qué se refería. Entonces, realmente, yo lo que cojo es la entrada, la salida del sensor, la meto en paralelo, por ejemplo, a la entrada 0 y a la entrada 1, Sí, ¿cierto? exacto. Tiene que meterse en Mm. paralelo y el PLC dice, si se me activan las dos está bien, pero si me activan una manualmente y luego la otra a los medios Nada, segundos, está ya no mal, la detecto. está mal. Está mal y quiere decir que me están haciendo engañando. Pero Eh, permíteme, te tie- hago una pregunta ahí. ¿Y qué pasa sí, si la cuéntame. gente, o sea, si la persona, supongamos que sea un sensor capacitivo, la gente podría igual hacer trampa, podría coger el sensor y Sí, activarlo con la Reinaldo. mano y no Vea, pasaría nada. con respecto a eso, no solamente es el software y el PLC de seguridad, tienen sensores de seguridad. ¿Qué es Ah, un ya sensor veo. de seguridad? Un sensor de seguridad es un sensor que solo se activa con esa placa. O sea, eso no es ni capacitivo ni inductivo, yo no sé qué Ya, demonios será eso, pero venden un sensor donde viene el sensor que sensa y venden como la placa que lo activa. Y solo existe esa placa que activa ese sensor. Para usted activar ese sensor, tiene que ser ocioso ir a despegar la placa que lo activa y ponérsela al sensor, porque a usted dañado, no le sirven ni destornilladores, ni otro sensor, ni la placa y otro sensor, no, solo le sirve esa placa. comprendo. Entonces, en cuanto a ese concepto, Siemens tiene mucha cosa sexy, mucha. Lo que pasa es que acá en Colombia, y digamos acá, yo no es que sea muy fuerte en eso, porque solamente lo he visto en Skinco, que es Colombia, en unas empresas de metalmecánica como Army, y lo he visto en otras poquitas partes, pero la verdad es que
la diferencia en precios. De pronto en la petrolera sea muy común eso. Sí, Eso también tiene un concepto diferente a la hora de programar. Reinaldo, la verdad no hay mucha información en español ni en Colombia de cómo se programa con Secti. sí. Yo tengo unos programas con Secti hechos porque yo migré unas cosas de eso. No recuerdo ahora muy bien en la parte ya como tal de algo de eso, pero podríamos, si algo, revisar un programa de esos y yo le diría cómo es la estructura de eso, porque hay muchas cosas que son muy diferentes. Ok. Bueno, continuemos pues con la parte de esto. Entonces, digamos que lo normal es un PLC de estos. Estos PLCs acá vienen desde la CPU Verdes. 1211, 1212, 1214, sí, los verdes. Al paso que van aumentando pues al 1215, es un una CPU mejor. Esto de ACDCR Line significa que es alimentación AC, que tiene entradas digitadas DC y que tiene salidas por relé. Lo mismo que cualquier PLC, ¿cierto? Sí. Generalmente en Siemens no es muy común utilizar fuentes dentro del PLC. Yo casi no he visto eso en los clientes, pues acá en Colombia o lo que yo he visto por acá, uno generalmente pone una fuente aparte, ¿cierto? Entonces acá no, así valga más. Usemos una CPU 1214 de CDC, que es una CPU muy común, ¿cierto? Esta CPU tiene varias versiones, ¿cierto? Al paso que usted la va seleccionando acá, aquí le va diciendo las características de la CPU. Le va diciendo que tiene una memoria de trabajo de 75 kilobytes, Ujú. tiene una fuente de alimentación de 24 voltios, yo sé, bueno, aquí le va diciendo las características. Y acá le va diciendo la versión del firmware, ¿sí la ven? Sí. Aquí donde dice la versión. Entonces, esta, por ejemplo, fue la primera, fue una de las primeras versiones que vino, pero inclusive esta se puede programar en vía portal porque es la 2.2. Luego sigue la 3 y luego esta tiene la 4.2. Las versiones superiores, si usted quiere, las puede bajar de versión hasta la 4. No se pueden bajar hasta mucho. Esto ya viene predeterminado por Tía Portal. Nosotros no podemos mover esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer? Yo podría programar esta CPU y le podría bajar la versión a la 4, ¿cierto? O la podría dejar en la 2.5. Esta es la versión del firmware de lo que les comentaba ahorita. ¿Listo? Eh, la CP ¿Qué pasa? Esto todo es un negocio, ¿cierto? Entonces, las nuevas versiones de TIA Portal no permiten programar hardware muy viejo, no se Claro. permite. Entonces, y usted, si tiene el hardware, si tiene el software nuevo, pues compra hardware nuevo porque ese no se va a programar ahí. Entonces, eso funciona así. Digamos, Pero al este es. menos, pero al Mm, menos yo puedo sacar el hardware de esos equipos viejos o no tampoco. Tiene que ser con Step 7. No, eso lo tiene muy garantizado Siemens. Una de las, digamos, Siemens es una empresa que lleva muchos años en el mercado y una de las fortalezas de ellos es que sus clientes puedan migrar el software hasta las últimas plataformas. Nosotros podemos migrar un software de Stick 7 hace 20 años y ponerlo en la última versión de Tía Portal sin necesidad de hacer nada. Eso se migra solo, ¿cierto? Obviamente hay que hacer unos pasos, primero migrarlo a uno, compilar estas cosas y todo eso, pero no hay que volverlo a programar. Entonces no sé si Comprendo. eso era lo que se refiere a su pregunta o no. Ah, eso es, eso Eh, es, eso es. Se puede migrar el software y el hardware hay que comprarlo nuevo si usted le quiere montar la última versión de Tiaport, pero el software no lo tiene que volver a hacer. Ujú. Eh, Escojamos esta CPU. CPU 1214 de CDC, aquí leemos las características que tiene, bueno, pitos, flautas, listo ya. En este software, a diferencia de muchos otros software, se pueden programar varios PLCs a la vez dentro de la misma interfaz, varias pantallas a la vez dentro de la misma interfaz. Yo no tendría que crear otro programa para programar el otro PLC enseguida. Yo lo puedo programar dentro del mismo programa. Perdón, perdón, Eudin. Señor, Yo nunca he necesitado programar dos PLCs a la vez. Explícame, por no, favor, pero, cuál es esa aplicación, pero cómo no, sería. no es, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto, Reinaldo? Para usted a veces intercambiar datos entre un PLC y otro PLC y otro PLC, usted necesita hacer una comunicación, ¿cierto? Si usted los tiene dentro del mismo proyecto, usted puede arrastrar una variable que está en un PLC a otro PLC solo arrastrándola con el software. Y si tiene todos sus PLCs conectados a través de Profinet, pues ellos van a de una vez van a ir allá. ¿Sí me hice entender?
Ah, bueno, no, O sea, ya sé a lo que te refieres, no, eso sí lo he hecho yo, que en una misma planta tengo varios PLCs conectados por Ethernet y puedo programarlos eso. todos a la vez y pasar Pero, información de una a otra. pero acá se programan dentro del mismo proyecto, ¿cierto? Ujú. ¿Por Ah, qué? Se ya, pueden programar dentro de diferentes proyectos. O sí, sea, se pueden programar dentro de diferentes proyectos, pero para mí es más fácil dentro del mismo proyecto, porque ya le voy a mostrar por qué, Reinaldo. ok. Vamos a agregar otro dispositivo, digamos vamos a agregar un 1500, ¿cierto? 1500 un 1215. No, uno puede, no un 1212, este 12 de acá, Profinet, ¿cierto? Agregamos otro PLC, ya un 1500. Entonces, si nos venimos acá, ya vemos que hay dos PLCs, ¿cierto? Estos dos PLCs, bueno, aquí tengo que comentarles un poco sobre la comunicación de Siemens, pero pues eso dejémoslo para otra clase. Entonces, yo conecto estos dos PLCs acá, ya están conectados por Profinet, y allá los conecto físicamente con un cable de Profinet entre un switch, como sea, pero de una u otra manera esto se junta, ¿cierto? Cuando nos venimos a esta parte, nosotros tenemos acá un PLC que es aquí dice que es un 1214 y un PLC que es un 1500, ¿cierto? Cuando yo necesito sacar una variable, digamos una entrada o algo de este PLC para usarla en el programa del otro, simplemente la arrastro y ya la lleva sola al otro. ¿Sí me contaste, Ronaldo? Muy fácil. Entonces, digamos, eso es una ventaja de programar en el mismo proyecto. De acuerdo. Asimismo, se arrastran, se le pueden leer variables en una pantalla de varios PLCs, solo arrastrándolas, sin necesidad de ponerse a rotar nada. Eso solo se Ujú. arrastra ya, eso le hace la magia solo. Listo. Entonces, continuemos con el desarrollo del hardware del primer proyecto. El primer proyecto es este PLC 1200. A este PLC se le pueden agregar una serie de módulos. Como ustedes pueden ver, este PLC acá llega y acá muere, no se le pueden agregar nada más. Generalmente los módulos de la izquierda son módulos para protocolos de comunicación y los de la derecha son módulos de I/O, de entradas y salidas. Una vez tengamos el PLC, generalmente uno aquí que tiene módulos, ¿cierto? Claro. Entonces, uno acá va a catálogo de hardware y aquí le aparece todo lo que usted le puede adicionar a estos PLC, a cada módulo. Entonces, si nosotros requerimos una tarjeta de entradas y salidas, pues iríamos a ir acá donde dice DI de Q. Si necesitaríamos solo entradas, pues iríamos acá donde dice DI, y aquí aparecen las referencias de las tarjetas de DI que hay. Estas referencias ya son estándares de Siemens, no hay más, usted tiene que usar unas de esas y ahí le dice cuántas son. Entonces aquí, por ejemplo, tiene un módulo de entradas digitales de ocho entradas a 24 voltios DC. Acá tiene un módulo de 16 entradas. En módulos de entradas, el 200 solo existen estos cuatro módulos que sean solo de entradas, o de 8 o de 16. Al ser Está lo mismo, Siemens, al ser Siemens europeo, solamente maneja entradas y salidas PNP o uno puede hacer la selección. eh, mira, en Siemens lo único que se maneja es PNP, ¿cierto? Ajá, porque es Quizás para europeo. aplicaciones especiales, quizás para aplicaciones especiales, de pronto de algún fabricante o algo que necesite una cosa diferente, se pueda mandar a fabricar algunos módulos. Fabricar módulos del stock de Siemens o de constante rotación son costosísimos, costosísimos. Obvio, Le cuento que él no va a obvio. comprar toda la máquina. Sí, sí. Pero, pero pues entonces esta parte de las I/O, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos todo lo que podemos asignar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos baterías Bourne, esto no sé qué será, tarjetas de comunicación punto a punto. Bueno, esa vas para acá. Ve, no se deja agregar ahí. Ve, no se dejó. Esto seguramente está ahí, pero es para un 300. Bueno, entonces, tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos tarjetas combinadas de entradas y salidas. O sea, que tengan entradas. Esta tiene, por ejemplo, 8 Ujú. entradas y 8 salidas. Esta tiene 16 entradas y 16 salidas. Tenemos entradas analógicas. Y las entradas analógicas se pueden manejar de diferentes tipos acá. Usted puede manejar una entrada analógica estándar.
estándares de unidades de ingeniería, porque la entrada le sirve para cualquier entrada, uno la configura. O sea, no es que usted tenga que comprar esta tarjeta para entradas de voltaje, esta tarjeta para entradas de corriente. No, usted maneja una tarjeta de entradas. Ya usted la configura si quiere que sea corriente, si quiere que sea voltaje, si quiere que sea corriente de 0 a 5, de bueno, todas las unidades de ingeniería que existen. También manejan entradas de RTDs o de termocuplas y la verdad es que son muy buenas, tienen una resolución muy buena. También están como entradas analógicas y ya son simplemente al ingresarlas ya a la RTD y o la termocupla, pues ya él mismo las caliza y le manda ya hasta el valor de una vez. Eso es súper fácil. Ok. Eh, Tenemos salidas analógicas, ¿cierto? Aquí una parte importante, esta es la resolución de la salida. Esta, por ejemplo, es una entrada de 13 bits, esta es una entrada de 16 bits, esto es una de 13 bits. Entonces, cada tarjeta tiene, digamos, una resolución diferente. Ustedes eso sí ya lo saben, qué es la resolución, qué es una cantidad de bits, qué es el número de conteos, eso sí, ¿para qué les enseño eso? A Cristian hay que mandarlo a microprocesadores uno. Pero qué perro. No, mentiras. Eso lo tenemos claro. Bueno, esta parte son entradas, salidas. Bueno, listo. Esto ya aquí para abajo hay unos módulos especiales. ¿Qué son los módulos especiales? Eh, Esto sí debe funcionar bien. Esto no deja, pegamos una de estas. Pero es que ese es profe, usted tenía que ir a la izquierda, ¿no? Sí, pero ahí sí dejó. Listo. Estos son módulos de comunicación. Eh, ¿Qué especiales son estos módulos? Primero, pues pero hay módulos de comunicación, módulos mira, por ejemplo, un módulo de RC232 que yo voy a manejar muy pronto. ¿Sí ves? Siemens pues ofrece esa posibilidad de tener varias posibilidades de comunicación. Aquí también existen módulos tecnológicos, ¿cierto? ¿Qué es un módulo tecnológico? No sé si ustedes lo han escuchado, unos No, Sigwarex. no, no. Listo. No sé qué Sigwarex sea. es Sigwarex puede ser muy común en Siemens y seguro que si tienen Siemens van a tener Sigwarex. De pronto, durante esta semana les puedo dar en una de las clasecitas más o menos cómo se configuran los Sigwarex. Siemens adquirió hace muchos años una empresa europea que fabricaba equipos de pesaje. Era muy, muy fuerte en equipos de pesaje. Siemens la compró. Y ellos empezaron a toda esa tecnología que tenían en equipos de pesaje, la transmitieron a los autómatas de Siemens. Esos Sigwares como tal son equipos de pesaje que son como unos módulos expandibles de los PLCs. Alcanzan a tener más o menos, hay Sigwares que pueden tener hasta 2 millones de conteos. No Mm, sé, eso es más o menos como tener una báscula de 2 toneladas de gramo en gramo. Eso Eso es tiene una un- resolución impresionante, son muy buenos. Y la verdad, se pueden instalar, entonces digamos un Sigware, usted puede montar un Sigware acá, un módulo de pesaje, directamente. ¿Qué significa que es un módulo de pesaje? Pues que usted lleva las señales de la celda de carga directamente allá al PLC, de la ¿Cómo caja así? O sea, sumatoria al PLC. no se necesita amplificador. Súper. Nada, nada, eso ya está hecho allá. Qué chimba. Eso está muy bueno. No, eso ya está hecho y son de una resolución impresionante. Son buenísimos. Es más, hasta usted es difícil conseguirse una celda de carga de la capa de lo que tiene eso. Entonces, eso es un módulo de pesaje. Un módulo de pesaje es un módulo que usted lleva las celdas de carga directamente al módulo. Y Súper, el súper. módulo, y el módulo, como ya está conectado con su automatización, pues obviamente va a ser súper fácil leer los datos del PLC y hacer cualquier cosa de ahí. Se programa a través de las pantallas que uno programa, se calibra el Sigwarex. Entonces, como el Sigwarex es un módulo de pesaje, obviamente cualquier sistema de pesaje pues tiene que tener una calibración. Para calibrar los Sigwarex existe un programa que se llama Sigwar Tool o se puede calibrar a través del mismo PLC. Aquí le voy a comentar una cosa, Reinaldo, de este Sigwar que quizás lo pueda llegar a ver allá en la planta. Este Sigwar, a diferencia de los módulos normales de IOF o de estos módulos, no, a pesar de que va enchuflado al PLC, él es como una tecnología tan diferente y es algo tan, o sea, Aparte. aparte que para comunicarse con el PLC se comunica a través de unas rutinas Modbus internas del conector.
Entonces, cuando uno hace un programa con SigWard y quiere leer esos datos de acá, Siemens ofrece unas librerías que le permiten decir, vea, esta librería es para el WP231. Entonces usted la descarga de la plataforma de Siemens, la pega en su software y ya automáticamente él le deja leer los datos de este SigWard, porque así normalmente no lo deja. A ver, les comento una cosa acá. Acá en la clic izquierdo, bueno, entonces, dentro de dentro del hardware de Siemens, acá podemos sacar todo el hardware, ¿cierto? Una cosa importante, cualquier cosa que necesitemos saber del TIA Portal, clic izquierdo, propiedades. Eso es lo básico. Ahí está todo lo que usted necesita. Entonces, del PLC, clic izquierdo, propiedades, ¿cierto? En TIA Portal estas ventanas a veces son muy escurridizas. Para el que no tiene mucha experiencia o está empezando, a veces le da dificultad. Les comento algo con estas ventanas. Cuando yo le doy clic izquierdo propiedades, esta ventana aparece acá, ¿cierto? Pero esta Sí. ventana puede estar así. Entonces usted le da clic izquierdo propiedades y usted dice, hijo de puta, ¿dónde está la ventana? Se No perdió. salió nada. Resulta que está acá escondidita. Así como aparece esta, aparecen a todos los lados. Estas también se ponen chiquiticas, las de catálogo de hardware. Entonces usted no lo encuentra. Entonces, esas ventanas de TIA Portal hay que mirar mucho porque a él se le abren muchas ventanitas a la derecha, a la izquierda, hacia abajo. Eso cuando usted le da alguna cosa, esas ventanas aparecen por allá. Y cuando uno no tiene tanta experiencia, a veces le da dificultad encontrar las ventanas. Y uno dice, ay, ¿dónde era la maricada que ya no la encuentro? Ujú. Entonces, estos módulos de acá los voy a eliminar. Vamos a trabajar con el PLC. Una vez que tengo, que es lo más importante del PLC, necesitamos darle una dirección IP, necesitamos saber dónde están sus direcciones de entradas y salidas, ¿cierto? Necesitamos saber a dónde apuntan esas direcciones. Todo eso se hace a través de, bueno, entonces les voy a cerrar esto acá para que Sí. miremos una cosa ya. Entonces, ya se sacaron los PLCs, ya están acá. Esta es la ventana de programación normal. ¿Dónde voy a encontrar el PLC? Aquí en dispositivos y redes. Doble clic ahí. Aquí están los 2 PLC, los 3 PLC, los 5 PLC, las 20 pantallas, lo que hayan montado allá. Depende cómo sea la empresa. O pueden haber proyectos diferentes, pero pues en algunas veces uno ve esto muy grande. Esto lo ve aquí por ahí llenísimo. Entonces, usted le da doble clic a su PLC. Ahí le aparece ya, pues le hace como un zoom al PLC. Una vez estamos acá, le damos clic izquierdo, propiedades, y acá podemos ver varios datos del PLC. Primero, acá en general nos va a decir algunos datos básicos del PLC, la configuración, bueno, todas las cosas ahí. Interfaz Profibus nos va a decir la IP del PLC, ¿cierto? Acá nos va a decir las direcciones de I, porque ese PLC tiene direcciones incorporadas él mismo. O sea, cuando uno trae el PLC, el 1500, por ejemplo, el 1500 no trae periferia, el 1500 es solo una CPU. Este 1200 trae CPU y trae unas direcciones ahí mismo. Eso quiere decir que el 1500 Acá, es menos poderoso que el 1200. no, eso quiere decir que el 1500 sí es un PLC, que es una CPU. Ah, El ya entendí, perdón, el Es 1500 solo es la CPU. solo un procesador y es Mm, mucho mejor que el 1200. ya comprendí. El 1200 como es un PLC de gama más baja, pues entonces digamos si me dijo, no, pues hagámosle procesador y hagámosles unas entraditas y unas salidas por si de pronto van a hacer un proyecto muy chiquito, no tengan que comprar nada Comprendo. más. Mm. Sí, sí. Entonces, eh, aquí hacia abajo, bueno, aquí donde dice variables IOF nos va a decir las direcciones de las entradas y salidas de ese PLC. En los módulos lo mismo. Vea, si nos cambiamos de módulos, él nos va a ir tirando ahí a las direcciones, sin necesidad de hacer nada. Eh, bueno. Reinaldo, le hago una pregunta. ¿Usted cómo se conecta con un PLC que no sepa qué IP tiene? Pues yo sencillamente abro la aplicación propia del fabricante y así no coincidan los campos, él me dice está en tal IP y Bueno, listo. ya, Esto es pues así lo hago yo. importantísimo, Reinaldo, y se lo voy a enseñar acá. Acá funciona de una manera y se lo voy a enseñar de una vez. Yo tengo acá un PLC en mi casa, un 300 que estoy haciendo unas pruebas. Voy a conectar el cable de red a mi computadora. Listo.
ya tengo el cable de red en mi computadora. Lo más seguro que usted se va a encontrar son PLCs que no sabe qué IP tienen, ¿cierto? Seguro. Siemens ofrece una herramienta que se llama Proneta, ¿cierto? Es una aplicación que usted descarga de la página de Siemens y es completamente gratis. Esa aplicación que se encarga de hacer un testeo del puerto Profinet del computador y a mirar cualquier bendita dirección Profinet que exista, se las va a botar ahí, las que hayan. Si hay 500, le bota las 500, si hay una, le bota las una, ¿cierto? Ujú. Entonces, una vez eso, yo tengo este software por acá, en el de, ¿Y en ese nuevo software. software no está en el TIA Portal? ¿No está incluido? No, no. En el Ok. TIA Portal hay que apuntar ya la dirección que es. Ya. Listo. Entonces, eso no es, eso es un Coroneta. software aparte. Listo, Proneta. Míralo, acá está. Ajá. Entonces, uno es muy fácil, usted simplemente le da doble clic a esa vuelta y él empieza un escaneo Profinet. Y usted le dice acá que le analice las cosas y usar Profinet. Ah, es que estás conectado. Cuando hablamos de Profinet, eso es importante tenerlo en cuenta porque yo lo supongo, pero no lo sé. Cuando Ujú. hablamos de Profinet, realmente estamos hablando de un protocolo propio de Mitsubishi sobre Ethernet, ¿cierto? Eh, Exactamente. El Profinet es un protocolo basado en Ethernet que creó Siemens para comunicar sus equipos, ¿cierto? Mm. Ujú. Eso es Profinet. Ya. Eh, Siemens maneja tres protocolos de comunicación fundamentalmente. Maneja un protocolo de comunicación que se llama MPI, PPI y Profinet, ¿cierto? El protocolo eh, MPI es un protocolo más de Siemens, el PPI es un protocolo más abierto y el Profinet es un protocolo también de Siemens, pero pues esos protocolos se los voy a explicar en otra clase más al detalle, Listo. Renato. Si vemos que acá nos aparece que tenemos una CPU S7300 en esta dirección y con esta máscara. Y que esta es la Mac, y que es Siemens, y que este es el número, y que esta es la versión del firmware, y que yo no sé qué. Esto nos Ujú. lo proporciona este software. Sí. Proneta se llama. Si tuviéramos Bueno. más equipos conectados dentro de la misma red, aquí para abajo nos va a botar todos los que ve. Y aquí el nombre. Porque generalmente, esto porque no le puse nombre, pero uno cuando hace un PLC le pone cada qué máquina es. Claro. ¿Listo? Entonces, importante. Entonces, el PLC que tenemos acá conectado tiene la 192.168.2.1. Listo. Una vez uno sepa pues la IP del PLC, pues uno generalmente lo testea, le hace pin, mira que si responda, mira que si tal esto y ahí sigue, listo. Entonces, estamos en el PLC, en una IP, en un protocolo Profinet basado en Ethernet, basado en Profinet, que es un protocolo de comunicación de Siemens. ¿Qué características tiene ese protocolo? Pues que es un protocolo en tiempo real, que tiene una velocidad de más o menos, creo que 100 megabits por segundo. Es muy rápido, trabaja solo sobre 4 hilos. Si ustedes ven un cable Profinet de Siemens, de los que vende Siemens, que están marcados como Profinet, a diferencia del Ethernet que tiene 8 hilos, ese tiene solo 4. No, pero si usted le pone un T1 de 8 normal, un cable, un Pascore normal, él funciona sobre eso. O sea, no es que usted tenga que cruzar los cables ni hacerle nada. Un Pascore normal de cualquier computador, eso le funciona ahí. ¿Y Listo, por esto es lo qué, del hardware. Eh, eh, siguiendo con lo de Profibus, tú hablas de un terminal RJ45, pero yo he visto mucho en la internet que hay como un conector raro, que es como un DB15 o un DB9 que viene con una carcasa como en codo. ¿Eso por qué? el, Cuando hablamos de Profinet, estamos hablando de un protocolo basado en Ethernet. Ustedes tienen un terminal RJ485. ¿Qué pasa? Siemens creó unos terminales de ellos para que se los compran a ellos que son metálicos y que tienen el pin para sacarle del terminal súper largo. Entonces, si usted mete un terminal normal de los 400 pesos a ese bendito que termine, a ese coso de Siemens, a ese terminal, eso le funciona. Pero después para sacarlo le toca conseguir un destornillador y es un proceso porque eso es más ilusión complicado para que le compren los de ellos. Y son carísimos, son como a 50.000 pesos cada terminal de RJ485, son metálicos. Ujú. Ese es muy común.
Cuando usted habla de una carcasa, estamos hablando de un conversor que tiene Siemens que convierte la comunicación serial de mi computador, porque nosotros ya no tenemos un computador con conector DB9, ni eso no, ya no existe, pues en un portátil, yo en el mío no tengo Ujú, eso. ujú. Entonces, esa carcasa lo que me permite es convertir esa comunicación o PPI o MPI de USB a DB9. Ya, Y también esa comunicación tiene varios aristas. Una, hay varios tipos de cables. Cuando nosotros estamos hablando de una comunicación MPI o PPI, estamos hablando de una comunicación serial. Cuando hablamos de MPI, hablamos de comunicación eh, multipunto y PPI punto a punto. ¿Qué significa punto a punto? Pues que cuando yo voy a conectar con punto a punto, solo puedo conectar de mi PLC a mi pantalla, no más, punto a punto. Solo se hablan entre ellos dos. Si yo voy a conectar el computador para programar, pues tengo que desconectar la pantalla y conectar el computador. Y ya, sí. así de sencillo, eso es una boleta. Cuando hablamos de MPI, estamos hablando de multipunto. Eso funciona bajo el estándar 485 y bajo un protocolo de nodo, de maestros esclavos, de Profibus, que es muy común, no solo en Siemens, sino en la industria normal. Eso es muy común. Yo no sé si Reinaldo lo habrá manejado, pero A eso la es un lata. protocolo. Eso. Entonces, cuando hablamos de MPI, estamos hablando de 485. Multipoint. Eso debe Multipoint. significar multipoint interface. Point to Eso. point interface. Eso. Entonces usted ahí puede tener hasta, creo que hasta 300 equipos conectados, maneja unos niveles de tensión, creo que hasta 15 voltios, entonces alcanza distancias como hasta 350 metros. Entonces, digamos, eso hizo que eso fuera muy famoso en la industria y que aún hoy Tenía una se idea. use. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto en Ajá. Progela y estamos comunicando unas válvulas con ese protocolo porque todavía se vende. A mí eso casi no me gusta porque me parece que debería todo ser todo Profinet, pero todavía se vende. No, pero es que Bueno, Reinaldo, tú eres estrato 10, le quieres dar a la gente nada más Ethernet. a mí me gusta. A mí también, no, la verdad es que sí, con Ethernet uno trabaja más sabroso, pero a veces toca adaptarse al bolsillo del cliente. Bueno, Bueno, entonces, esta es la parte de la interfaz de esto. Cuando nosotros instalamos este tipo de PLCs, tenemos un simulador que lo podemos instalar, se llama PL7 Sim. También va a ir en su máquina virtual que usted va a tener. Ese simulador nos permite correr esto. Reinaldo hacía algo. Es que yo quiero saber cuándo un módulo está malo, cuándo está actual cosa. Eso nos lo permite hacer un diagnóstico de hardware. Un diagnóstico de hardware nos permite decir, vea, el módulo 4 está malo, el módulo 4 tiene un corto en tal cosa, el módulo 4 está desconectado, está desenchufado, está un montón de vueltas que aparece ahí, pero eso ya aparece. O sea, eso no nos toca ir. Cuando hay ya un LED de error en mi PLC o en cualquiera de sus módulos, él nos va a botar el error. ¿Cómo? Le damos clic izquierdo y le damos online de diagnóstico. Y cuando le damos online de diagnóstico, él hace como una recopilación de todo y nos dice acá que ha estado el diagnóstico y nos dice qué hacer y todo. O sea que eso es muy fácil programar Siemens porque hoy nos dice hasta qué hacer. sí. Bueno, esta parte de acá es lo del hardware. Las entradas, las salidas, si hay salidas en corto, si hay salidas de todo eso, nos va a decir nos va a decir el online de diagnóstico. Estos módulos generalmente hay que estar muy pendientes de que estén bien enchufados, porque hay veces que por algo los mueven, alguna cosa, entonces a veces aparecen en error, pero es más que todo un tema de enchufarlo. El PLC S7200 no permite llevarlo de run a stop de manera manual. Entonces, si este PLC se va a stop, toca ir al software y pasarlo a run. No tiene como una perillita que tienen los otros PLCs. Sí. Eh, bueno, esto es con respecto al hardware. ¿Tiene alguna duda? ¿Qué más quiere el hardware? No, ¿Cómo? yo estoy clarísimo y estoy entusiasmado. ¿Y tú, Cristian? Eh, Cristian, Oye, Cristian se fue, se durmió. no. huevón, se quedó Tengo, dormido ahí. tengo Ya, vacío el te micrófono. despertamos. Este puta sí ya hace mucha olla. Ya que la muevo. No, hablando de pronto ahora de los pines del RJ45, me imagino que hay unos de 4, otros de 8, porque no sé si me manejará half duplex y full duplex cuando tiene muchos dispositivos en red o qué. No, toda la comunicación Profinet está a 4 hilos, Mm, ¿cierto?
Yo ese tema como tal de internamente cómo van esos benditos bits ahí, yo no sé eso cómo funcionará bien, pero sí tiene 4 hilos. Cuando uno monta uno de 8 funciona bien con un conector normal, pero cuando viene el cable marcado ese que dice Profinet, ese bendito viene con 4 hilos nomás. Ah, o Y el sea, conector de Siemens trae 4 hilos. pero todos los conectores entonces del módulo siempre traen 4 hilos. Cuatro, Pero cuatro, conectores con respecto a a este. sí, No, al Ethernet. tiene eso. Ah, Tiene, Profinet. Ah, eso es le Profinet. cabe, o sea, si usted le conecta uno de 8 no tiene problema. Eso le entra normal. Ajá, Si le sí, conecta uno de 4 también. si solamente El de igual va a 4 utilizar obviamente, los 8. Los 4 que hay nomás. sí, igual solo va a usar los 4 que usa. Ujú. Listo, Reinaldo. Esta es nuestra parte de hardware. No sé si terminamos por hoy, damos un Sí, poquito a lo que ya es la programación de... terminemos por hoy para que tú, pues, de pronto ya hagas tus cosas y además que estamos programados para 1 hora. Nada más. Yo te había dejado dos preguntas acá. Yo te he No, dejado- pues dime. sí, si quieres me las preguntas que tenga, Reinaldo. Yo te he escrito acá dos preguntas. Era, Mm. al ser una suite, cualquier cambio que se haga en un software se verá reflejado en las demás aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo tengo una entrada que llamo Start 1, ¿sí? Mm. Y la tengo aquí en el PLC, pero también la visualizo en la pantalla. No sé si aquí tengo el SCADA, no sé si aquí también puedo meter un SCADA, Sí, pero señora, acá lo puede meter. entonces, y también lo estoy visualizando en el SCADA, y yo por alguna razón digo, la entrada Start 1, yo la tenía en la entrada número 1, pero por alguna razón, tú sabes que a veces sucede, uno dice, no, tengo que pasarla a la entrada 10. Entonces, al hacer yo el cambio en el ladder, se ve reflejado también allá en las otras aplicaciones, o si le cambio el nombre o algo así. Eh, Reinaldo, a ver, le comento cómo funciona. Eh, Él lo que hace, cuando usted hace, cuando usted enruta o arrastra, lleva una variable del PLC a la pantalla, al SCADA, usted no tiene que hacer nada más, ¿cierto? Pero el software internamente le crea un espejo a esa variable y le crea una variable con el mismo nombre dentro de la tabla de variables de la pantalla. Ujú. O sea, cualquier cambio que yo haga Entonces, en cualquiera de las aplicaciones se ve reflejado en las demás, no. ¿no? Si usted hace un cambio de nombre en la pantalla en el programa en el programa del PLC, ese programa del PLC le cambia el nombre, pero al nombre de la pantalla le sigue el mismo nombre que había antes. No lo Ah, hace así. ya, Qué bueno que lo hiciera, pero no lo hace. ya, ya. De todas Ok. maneras, de eso vamos a hacer pruebitas y vamos a mirar cómo funciona, pero el enrutamiento lo hace del PLC a la pantalla de una, pero el nombre que si usted lo cambia, lo sigue dejando ahí. Y si usted ya lo va a llevar a otra variable, si usted ya dice, no, ya no quiero que sea esta, sino que sí quiero que sea la otra, hay cosas que le toca cambiar otra vez, ¿cierto? Entonces eso Ujú. es bueno que lo tengamos en cuenta y que lo miremos en las pantallas para que enrutemos y miremos cuando compilemos la pantalla, cuando la variable no corresponde a la del PLC. Y nos lleva allá exactamente y nos dice qué está pasando. Nos dice, vea, usted tiene esta variable que están rotando una variable del PLC, pero es que esa Ah, variable del PLC usted ya la eliminó, no corresponde o no está. entonces no Ok. está. Digamos, eso es muy común en los bloques de datos, ¿cierto? Eso no se los he explicado porque eso es otra clase más o menos de otra hora, explicarles qué es una función, un bloque de funciones, una subrutina y qué son las tablas de variables y todo ese tema. Eso se los explico en otro tema, pero eso es muy común en los bloques de datos. Cuando usted apunta a un bloque de datos, a una dirección en específica y después la borra y la pantalla le quedó apuntando a una X que no existe, le va a salir un error de compilación y entonces le va a decir que está apuntando a una variable del PLC que ya no existe. ¿Qué hacemos? Entonces usted o la enruta a otra variable o la elimina para que se le quite el error. Ok. La otra pregunta era, ¿con esta suite se puede programar el logo? No, señor. El logo es un PLC de Siemens. Ese sí es de baja, baja, baja gama. Ese Es PLC se el programa con único un que he software que se programado llama de Logo. Siemens es el logo.
Eso se programa con un software que se llama Logosoft. Y el software Logosoft, los software nuevos tienen tarjeta Ethernet, tienen Sí. puerto de red. Entonces, pues obviamente es muy fácil programarlo por ahí. La verdad, yo ese logo casi no lo he programado porque, pues cuando hay aplicaciones con logo, no las hago yo, las hace, pero sí también viene con otro software. Ese no se programa dentro de esto porque es que ese no hace parte de la automatización, eso hace parte de una gama diferente de CIMES. Sí, ellos Inclusive hasta el 1200 lo llaman relé CIMES, programable. CIMES, eso tiene otro tema, sí. Entonces eso, inclusive hasta el 1200 creo que lo venden inclusive en otras partes y por ejemplo por allá venden motores en el centro acá en Manizales, Sí. que no saben nada de automatización, venden ese logo y venden ese 1200 también como los venden ahí porque no hacen como mucha parte de la gama de programación. Listo, Mm, Renal, no sé si me gustaría, le voy a explicar aquí en 10 minuticos más el tema del direccionamiento de las entradas, para que dale. ustedes tengan una idea de eso, para ya la otra clase avanzar. Listo, yo creo que no me Ujú. demoro más de 10 minuticos. Bueno, vamos a hablar, voy a sacar un bloc de notas acá. Listo. Vamos a hablar del direccionamiento en CIMES. En CIMES existen variables booleanas. Las variables son de un bit, ¿cierto? Sí. Y se llaman dentro de la tabla de variables con la marca M, M0.1 o M0.2 o M lo que sea, ¿cierto? Y Pero va, esas por marcas de ejemplo, un bit, permíteme dar una pregunta ahí dígame, con respecto a eso. Tú dices M0.1, M0.2, ¿hasta dónde iría el M0? ¿Hasta M15? no, eso le ¿M0.0 iba a hasta comentar, esto le iba M0.15? a comentar Reinaldo, uy, se me adelantó, pero eso es lo que le iba a comentar. Bueno, vamos a Está hablar de organizado las por marcas palabras. de variables, sí, de las tablas de variables. ¿Por qué? Porque así es como se direccionan las entradas, ¿cierto? Así es como se direccionan las salidas, así es como se direcciona todo eso. En el tema de los bloques de datos es diferente. Siemens todo lo organiza por bits. Por bit, no, ¿cómo es de 8 Palabra. de 8 bytes? No, por 8 bytes. Bits, no, Por byte. Por byte. 8 bits por son, bytes, eso. son bytes. Y 16 bits es Bytes, una palabra. eso, listo. Siemens todo lo organiza por bytes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la M0, ¿qué quiere decir? Que se desborda en la M0.7, porque después seguiría la M1.0, porque ya se desbordó ese byte. Ese registro. Entonces, todo en Siemens está enmarcado en 8 bits, o sea, un byte, ¿cierto? Esa es como la unidad patrón de las memorias en Siemens, ¿cierto? Que como cuando usted se refiere, es que la unidad patrón de la distancia es el metro y entonces existen milímetros, kilómetros y un montón de cosas, ¿cierto? La unidad patrón de las memorias en Siemens es el byte, ¿cierto? De para abajo, ¿qué existe? El bit, que es solo uno. De para arriba, ¿qué existe? Existen las palabras, que son de 16 bits de 2 bytes, ¿cierto? Sí. Ocupan dos memorias, 2 bytes. Esas palabras en Siemens se denominan de tipo entero. Es una palabra de dos bytes. Ahí sí vienen, digamos, las entradas analógicas. Vienen de 2 bytes, de 2 bytes, o sea, de 16 bits. Se llama También doble existen palabra. doble palabra de 32 bits, o sea, de 4 bytes, o sea, de dos palabras que se denominan. Entonces, cuando vamos a marcar uno solo, un bit, nos llamamos como M, ¿cierto? M0 puntual. Cuando vamos a marcar un byte, lo llamamos como B, ¿cierto? B0.1. Cuando vamos a marcar un, una palabra, la llamamos como MW. Pero Mm, acá ya no le ponemos, aquí por ejemplo donde dije by la embarré, aquí no le puedo poner de 0, sino que le voy a poner by 1, ¿cierto? Aquí cuando dice MW, le voy a poner MW2,
MW significa que tiene un espacio de memoria de 16 bits de 2 bytes. Cuando vamos a llamar a una doble palabra, le ponemos MD, Doble. 5, doble palabra, ¿cierto? Esa es la manera en la que se direccionan se hace esa parte encima, ¿cierto? Se Entonces direccionan los existe elementos. byte, listo. Eh, ¿Qué se puede guardar ahí? Hay diferentes tipos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se va a guardar un tipo temporizador, cuando se va a guardar un entero con signo, un entero sin signo, todo eso hay que saber dónde meterlo, porque si usted va a meter digamos, un tipo temporizador a un byte, pues eso no le va a caber ahí, entonces eso no le va a funcionar, ¿cierto? Entonces es importante conocer esto porque cuando entremos a programar, cuando entremos a mirar cómo funciona la estructura de programación de Siemens, tenemos que saber a dónde vamos a guardar nuestros datos, ¿cierto? Tenemos que ser coherentes entre lo que vamos a guardar, guardarlo en lo que cabe, ¿cierto? No podemos pretender meter un entero, digamos un valor de... Ah, bueno, aquí también hay algo importante. Eh, ¿Qué pasa, Reinaldo, con otros PLCs cuando se desbordan? ¿Qué pasa en Siemens? En Siemens se reinicia, ¿cierto? ¿Qué es desbordar? Yo meter un valor de más de 16.540 y algo, creo que es de 16 bits en una MW. Meter, digamos, 2 millones, entonces eso se desborda cada vez que llega eso, vuelve y empieza a contar. Ya. Eso pasa así en Siemens. Eh, ¿Qué más tienen con respecto a este tema? Este es como el tema del direccionamiento. Ya después, pues obviamente yo les voy a enseñar los tipos de datos que hay en Siemens, ¿cierto? Y en dónde se pueden guardar cada tipo de datos, si en una MD, si en una MW, si en un byte, si en una sola M. Sí. ¿Tiene encontrado duda, Reinaldo, con respecto a esto? Sí, señor, aquí lo estoy escribiendo. Primero, los elementos internos de memoria comienzan desde cero o desde uno, por decir algo. Eh, Los M, que son los bits, eh, bueno, Reinaldo, comienzan a partir de M0.0 o a partir de M1.1, igual con los demás. bueno, cuando estamos hablando de M's, estamos hablando de memorias. Y yo les puedo dar el número que yo quiera. Es decir, yo ponerle 0 a ponerle 500.0, 500.1, a ponerle 400, a ponerle el número que quiera. Yo le puedo poner el número que yo quiera a esa marca. Yo le puedo poner el número que yo quiera a esa MW. ¿Qué tengo que tener cuidado, Reinaldo? Que no puedo sobreescribir sobre la misma memoria. ¿Qué significa sobreescribir sobre la misma memoria? Pues que si yo ya tengo la MW100, yo no puedo escribir la M100.0, Ujú. ¿cierto? Porque me estoy refiriendo en la M100.0 al primer bit de la MW100. Y ya estoy trabajando por allá con otro lado, claro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Siemens nos crea eso automáticamente. Cuando nosotros creamos una marca, algo, él nos monta eso en la dirección que sigue. Y si ya hay una ocupada, él nos corre eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces de porfiados volvemos y le decimos que queremos es en esa y resulta que la estamos usando en otra parte. Entonces, si hacemos eso, lo que íbamos a guardar aquí, estamos dañando el número de acá. Claro, claro. La otra pregunta es, ¿el mapeo se hace en formato decimal, hexadecimal, octal? Eso se hace, ¿cómo así que no le entendí muy bien la pregunta? ¿El mapeo de las entradas y salidas o qué? No, bueno, sí, el mapeo de las entradas y salidas se hace ¿en qué formato? Ah, bueno, listo. Y, y, Eso es y eso, importante, lo voy a terminar de decir acá. En las CMS estamos refiriéndonos a memoria, ¿cierto? Cuando nos referimos a entradas físicas de mi PLC, a una entrada, nosotros no nos referimos como M, sino nos referimos como I, que significa input, I 0.0, I 0.1, I hasta el 7. 0.4, ¿cierto? Hasta las 7.
¿Dónde se define a qué entradas voy a hacer? Yo las defino en mi software, en mi módulo de entradas y salidas, le doy clic izquierdo y aquí donde dice dirección le digo bajando. Este es un módulo de entradas. Estos son tiempos segundos, esto es el filtro. Esto porque no me deja cambiar. Por ejemplo, este módulo se está refiriendo a la entrada I8, ¿cierto? Pero yo se lo puedo cambiar. Solo que no sé por qué no está activado. Acá yo podría moverlo para otro módulo. Espera, yo miro este. Este no es. Montemos otro módulo acá. En este. Bueno, Ronaldo, yo le miro esto porque yo estoy seguro que se puede. Esto lo miro para la próxima clase. Estas direcciones nosotros las podemos mover. Entonces, cuando se refieren a las entradas, las hacemos como I. Cuando se refieren a las salidas, en vez de, uno creería que si input de entradas es entradas, las salidas serían ¿qué? Output, ¿cierto? Como O. Sí, Pero uno no. pensaría. Sí, Siemens lo hizo diferente. Para Siemens las salidas son las Q. Sí, lo maneja como en los latch de electrónica digital. ¿Por Eso. qué decía ahora? Porque Entonces, decía entradas y salidas y es las Q. Y usted se refería a sí. salida. Q se refiere a salidas y también se definen en lo mismo, en la 0, en la 8, cuando usted va a apuntar una salida de esa, ¿cierto? Cuando se refiere a entradas analógicas, entonces si las entradas analógicas vienen en 16 bits, ¿cómo sería? IW, IW Ah, 100. tiene lógica, claro, tiene lógica. Y vamos a apuntar a una salida, va a ser QW, 112, 112, ¿sí ve? Ese es el tema del direccionamiento de entradas, salidas y memorias en Siemens. Permíteme hacerte una pregunta, por favor. Sí. Supongamos que yo tengo un PLC de 12 entradas discretas. Sí. Entonces, Dos entradas analógicas o digitales. no, 12 entradas discretas. O sea, Listo. Sí. discretas Sí. son Sí. digitales. Bueno, Sí. entonces tengo dos entradas. Es una CPU que tiene dos entradas. Entonces, de la entrada, las primeras 8 entradas irían desde Mm. I0.0 hasta A la I0.7. ahí 0.7. Esas eran las primeras 7, las primeras 8. Sí. ¿Ok? Luego las restantes, ¿cómo irían? Luego las ¿I0.9 o otras. pasaría a No, 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 I1.0? no, no. No. Ahí ya seguiría en el segundo byte, porque recuerde que Siemens solo llega hasta 8. Entonces ya seguiría la I 1.0. Y cuando se desborde la I 1.0, seguiría la I 2.0 Ok, hasta la I 2.7. ahora permíteme Así se van avanzar. desbordando. Permíteme ¿Sí? avanzar. Cuando llego a la I7.7, ¿qué Sí. sigue? ¿I Y la 8.0 I, o I I 10.0? 8.0. I 8. Ok, o sea que no maneja direccionamiento octal, lo maneja decimal. No, decimal. Y sigue la 8, sigue la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Eso sigue hasta la que usted quiera. Esa era la pregunta que cuando yo te preguntaba que si los componentes los mapeaba con decimal, hexadecimal u octal. Ya sé Ah, que bueno. es, Aquí los, que es aquí los, aquí los, aquí los mapea decimal. Qué pena no le entendí ese tema, pero, sí, pero se refiere a eso. Aquí los sí, mapea sí. así. Ok, está Listo, Ronaldo. claro. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, yo estoy ¿Qué bien. tal? Voy muy rápido, muy despacio, quiere avanzar más. Lo que pasa es que, pues no sé, pues siempre avancé rápido, ¿cierto?
pero hay mucho tema por ver, hay mucho, porque tendríamos que ver el tema de ya el enrutamiento de las variables, los bloques de datos, las funciones, las subfunciones, las pantallas, Te soy como sincero, tratar de darle... te soy sincero. Vas, Mm, o sea, según el nivel, según el nivel pues que te dije yo, que tú sabes que yo manejo, ¿cierto? mm. Cristian de pronto está un poquito rezagado, pero Cristian también nos está entendiendo. Yo pienso que vas a la velocidad correcta, ¿cierto? Cristian, ¿tú estás entendiendo todo o no, viejo No Cristian? va a decir que todo a nivel suyo, pero sí, yo le capturo, o sea, se va a entender muy bien, Eudin. Ya es un tema, pues, que tengo de Eudin, falencias, pues, obviamente, la idea es ir al nivel de Reinaldo. sí, no, la idea con Cristian es que Cristian se empape porque, o sea, de qué me sirve tener a alguien que me ayude si de pronto no le doy toda la información que yo voy capturando, ¿cierto? Entonces que él se va empapando también de esto. Venga, yo sí tengo No, una pero estamos bien. pregunta, en medio de la ignorancia, el tema de los variables de frecuencia, velocidad con este software, qué aporta o dónde Listo. está? No, ¿cuál es la ventaja de eso? A ver, les voy a mostrar un proyecto que tengo. Aquí, proyecto Procel. eh, Listo. ¿Qué aporta? Resulta que si usted tiene un variador Danfoss, un variador Alan Breiler, existen unos software para programar esos variadores. ¿Qué es programar esos variadores? Decirle a usted cuáles son las RPM máximas, cuál es la frecuencia, cuál es la corriente, cuál es la... Bueno, todo lo que se programa en un variador que usted ya sabe, ¿cierto? Claro. Eh, Cuando usted hace eso con cualquier otro fabricante, usted tiene un software para programar el variador y un software para programar el PLC. Así es. Siemens lo integró todo para los equipos Siemens. Entonces, usted puede programar variadores Siemens a través de la misma plataforma y se va a ver algo como lo que les voy a mostrar acá. Entonces, todo ese arranque del variador, toda esa puesta en marcha, todos los errores del variador, todos los comandos que existen en un manual gigante, porque los variadores Siemens tienen el parámetro 27.648, lo remite al parámetro 15.632. Entonces, Ay, marica, eso hablando lo de hizo. eso, Udin, hablando de eso, yo tengo un variador Siemens, pues en algún momento compré unos variadores Siemens, un man de Cali que me los dio a muy buen precio, como Sí. 5 o 6. Y me tocó programar uno de esos. No, que hijo de putas manuales tan huesos. Esa vaina es muy complicada, esos malparidos variadores. No, No, no. Yo, vea, lo que pasa es que cuando uno no conoce muy bien la marca, yo le digo la verdad, yo odiaba esos variadores. Yo sí decía, cuando yo empecé esa vuelta, yo decía, "Ay, qué cosa tan hijo de puta qué maluca". gonorrea. Pero yo les he cogido amor porque, digamos, hay herramientas que ellos crearon que cuando uno las empieza a conocer le hacen más fácil. Entonces, a ver, le respondo, su inquietud era como, ¿qué ventajas tenía eso? Vea, cuando uno instala un software que se llama el Star Drive, ¿cierto? El Star Drive es un software que nos permite a nosotros programar los variadores e ingresarlos dentro del mismo catálogo de hardware del PLC. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, este proyecto que yo estoy haciendo acá, acá tengo unos variadores. Por ejemplo, el compresor 1, es un variador que está programado como si fuera un PLC o una pantalla comunicado por Profinet y que a través del compresor 1 y que a través de esta interfaz que hay acá, donde dice compresor 1 que se despliega como si fuera un PLC, yo tengo acceso a todos los parámetros de ese variador, ¿cierto? Entonces yo tengo acceso a todo el juego de datos, a todo. Hay una puesta en marcha rápida, hay unos errores. Entonces, digamos, eso es como una de las ventajas que ofrece Siemens de integrar todo eso ahí. Entonces, cuando es de Siemens para eso, funciona muy bien y ahí funciona, o sea, yo arranqué estos variadores, esto creo que hay uno como de 200 caballos. Yo arranqué esos variadores ya y me pareció muy fácil arrancar eso así. Y lo bueno también es que ahí está pues toda esa opción. Entonces no sé si si le quedó claro eso su pregunta o a qué se refería. Sí, no, está bien. Quería saber si del mismo proyecto podía integrar hasta incluso los variadores. Sí, los variadores se pueden integrar de ahí. Se pueden integrar variadores y toda esa parte y se programan de acá también muy parecido a lo que es el PLC, se programan de ahí. Entonces así Bueno, funciona. yo estoy viendo en ese pantallazo de ese proyecto que hay dos redes, Mm. una Profinet y Sí, la otra es Profibus. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? sí, señor, claro. Resulta que la red
Profinet es una red de comunicación basada en Ethernet que maneja 100 megabytes por segundo, que tiene un conector RJ485, que tiene una dirección IP, que hacen todo eso como si fuera una red Ethernet. La otra red es una comunicación Profibus, es una comunicación PPI, no, Ah, ya. MPI, Listo, multipunto, listo, listo. que es la comunicación serial de 485, de esclavos y maestros y de Ujú. nodos. Ya Entonces, está claro, está claro. Sí. O sea, haciendo entonces analogía, acá, por un, ejemplo, sí, sí, perdón, sigue. acá en este proyecto, en este PLC 1500, nosotros tenemos un PLC con dos puertos de comunicación Profinet y un módulo especial para hablar Profibus y para poderme comunicar con las válvulas que yo les comentaba a ustedes. Miren las válvulas acá. Inclusive hay un variador que tiene una tarjeta de red muy vieja y que maneja Profibus y me meto ahí. Ujú. Estamos Ya. hablando del mismo fast Estas Ethernet, válvulas la son velocidad. Itor, son creo que estadounidenses. La velocidad de Ethernet. Estamos hablando sí, cuando hablamos de Profibus, es la misma velocidad de fast Ethernet. No, 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 no. El Profibus maneja una velocidad mucho más despacio. Inclusive usted le puede programar la velocidad de esta vuelta acá. Ya le digo cuánto maneja esto. Permíteme, Udin, yo le voy a explicar Esto a Cristian. maneja 187.5 megabytes por segundo. Kilobits. Kilobytes, sí, Es kilobytes. que pues, Mientras que Ethernet maneja megabytes. es que esa le tengo la duda, porque Ethernet maneja en bits. Cuando hablamos en bits es de 100 megabits por segundo. ¿Sí? Y si lo tradujimos Sí, megabits. bytes, si Eso, lo sí, traducimos 100 a bytes va megabits. a dar menos la Y cifra. si usted mira, y si usted mira 100 No, megabits, aquí está diciendo 100 bits, o sea, más o menos 18% de la velocidad del otro. no, entonces sí, es en bits que se hace ese entero de 100 en 100 megabits. Cristian, ¿Ah? permíteme, te explico. Permíteme un momento, Udin. Esta es la analogía a lo que tú has visto que yo he manejado en los proyectos entre Modbus TCP y Modbus RTU, ¿sí? Sí, señor. O sea, uno es Ethernet y el otro es serial, ¿sí? Sino Eh, que Siemens desarrolló un protocolo propio sobre Ethernet que lo llama Profinet y Ajá, desarrolló un protocolo propio sobre 485 que lo llama Profibus. eh, ya, exactamente, ya. Reinaldo. Pero entonces seguimos siendo con la duda. Lo máximo que puedo tener de transferencia en ese puerto Ethernet a través del protocolo Profinet va a ser de 100 megabits por segundo. Sí, señor. Esa es como la velocidad. No, mira, la comunicación en Ethernet generalmente es una comunicación negociada. Esa comunicación yo creo que en todos los Ethernet, creo que también en Ethernet, Modbus IP, en Alan Braille, que es Ethernet IP, esas comunicaciones generalmente son negociables. ¿Qué son negociables? Dependen mucho del estado de la red, de los equipos conectados, entonces eso puede variar. O sea, creo que eso varía entre 100, 80, eso no es que seas tanto en una velocidad. Eso con esos routers y todos esos switches, eso lo que hacen son negociar velocidades. No, Ah, Reinaldo, si me equivoco o no, pero yo creo, hasta donde yo tengo entendido, eso lo negocian. Sí, sí, así es, así es, así es. ujú. El propio hardware se encarga de verificar cuál es la máxima velocidad. Pero lo que sí es cierto es que Es- siempre sobre Ethernet va a ser más rápido que sobre serial. No. claro, no, es que es mucho más rápido sobre IP. A eso se le puede cambiar la velocidad, pero la verdad yo lo probé a otras velocidades y no es igual, no funciona bien. No, listo, muchachos, yo Listo. creo que ya por hoy está bien esta horita y media. No sé mañana a qué hora les quedaría que nos reunáramos otro ratico. Voy a ver si mañana le puedo enviar A entonces a mí me Reinaldo encantaría en ese la... mismo horario. No sé tú, Cristian, qué opinas. Sí, Y está pues yo no sé bien. tú Pues también cómo yo me estarías. programo. Pues yo ya sé que las vueltas mañana las hago más tempranito. Que piensa salir a las 6 de la No, mañana. yo creo que está bien, sí, porque digamos, en el día más temprano no está trabajando y más de Sí, noche ya también es más maluco. Entonces yo sí, creería que está bien que nos volvamos a reunir. Yo voy a mirar mañana, yo creo, Reinaldo, que le puedo enviar la máquina virtual con el disco para que ustedes las tengan allá y para que puedan empezar sí. a lo que yo les voy a diciendo acá, a lo que todo eso. Tú me mandas eso, me llegaría
mañana es jueves, me llegaría el viernes, ya yo el viernes lo descargo, se lo envío a Cristian lo descarga y Cristian le llegaría el sábado y ¿Cuánto te lo pesa el estaría archivo, enviando. perdón? ¿Cuánto ¿Cómo? pesa? Miremos cuánto pesa. Por si hacemos más Ya, bien que Cristian te me lo estaría llegue a enviando mí, el sábado yo se la o hago el, llegar o a el usted. lunes, para que te llegue el martes. Este archivo pesa. Les voy a mandar solo la que dice ingeniería. Esta pesa a 187 gigabytes. Uy, man, 181. 182 gigas. Sí, no, para mucho. Reinaldo descargar eso se le demora mucho. No, sí, no es que le llegue primero a Reinaldo. Sí, no, es que Pensaba yo subirse a un Cristian servidor, pero no. tiene una super No, internet. no, es que lo que pasa es que pesa mucho porque hay muchos software de Siemens y esos software son pesaditos. Claro. Ah, bien. Entonces, vean, ¿qué les recomiendo? No sé qué computadores tienen ustedes, muchachos. No, el mío está bien. Yo tengo 12 gigas de RAM, 4 núcleos 8 hilos, Core i7 y tengo tarjeta de Ah, video no, aparte. no, 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 es que no, 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 usted tiene juguete y no, es eso que le corre esa máquina y está como corriendo. Sí, pero se supone que. Cristian tiene mejor internet y mejor computador, mejor Oh, carro, mejor multímetro que Reinaldo, el No, no, gerente de Fast Automation. Reinaldo, No Reinaldo creas. diciéndoles que pues se está demorando y switché y como tengo red de estados sólidos, me tocó switchar de Linux a Windows y tener ya ahí. Y esa era la demora. El de Reinaldo echa 10 minutos abriendo Windows. Ese disco duro. Y No, es que pidiéndome a mí que me avale. Reinaldo, revisa, ¿qué computador tiene mi Reinaldo? equipo sí está malito. Mi equipo es un Core